Buenos días, máster. Nosotros somos el grupo H, conformado por Rojas García, Monserrate Pachay, Vélez Quiroga, Salazar González y Rodríguez Andrade. En este caso les vamos a hablar sobre los trastornos de la comunicación. Yo en esta oportunidad les voy a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje. Tenemos que según el Instituto Nacional de Sordera y otros trastornos de la comunicación, el trastorno específico del lenguaje es un trastorno que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje de los niños. Específicamente afecta al habla, la capacidad de escuchar, la lectura y la escritura de los niños. Tenemos que su causa se desconoce, pero que puede ser hereditario o genético. De hecho, del 50 al 70% de los niños con trastorno específico del lenguaje tienen al menos un familiar con este tipo de trastorno. Los síntomas en edad preescolar tenemos que los niños podrían tardar más en agrupar palabras en oraciones, tienen dificultad también al seguir instrucciones y no es porque sean tercos o no quieran hacer caso, sino que es porque no entienden bien las palabras que se les dicen. En cuanto al diagnóstico, tenemos que si un médico, profesor o la persona que esté al cuidado del niño tiene sospechas de que el niño sufra este trastorno, debería inmediatamente acudir a un patólogo, que es un profesional que se encarga para evaluar y tratar a las personas que tienen dificultades del habla o del lenguaje. Una evaluación incluye lo que es observación directa del niño, entrevistas, cuestionarios para padres y maestros, evaluaciones de la capacidad de aprendizaje del niño, etcétera. En cuanto al tratamiento, tenemos que el niño debe seguir instrucciones. Este tratamiento es para dentro del aula. Seguir instrucciones, comprender el significado de las palabras que usan los maestros, organizar la información, mejorar las habilidades de leer, hablar y escribir. Y para culminar, he citado a un autor que se llama Chomsky. Entonces, Chomsky, 1988, él nos dice que de la misma forma que el ojo responde a las diferentes longitudes de onda para predecir la sensación de color, los sonidos del lenguaje estimulan el nervio auditivo y son procesados naturalmente. Gracias. Mi nombre es Fiorella Vélez y el día de hoy yo les voy a hablar acerca del trastorno de la comunicación social pragmático. Según Schilmin Institute 2020, el trastorno de la comunicación social se caracteriza principalmente por los desafíos con la pragmática, el área de la lingüística que tiene que ver con cómo se crea e interpreta el significado en interacciones verbales y no verbales. Los niños con este trastorno no están incapacitados cuando se trata de entender la estructura de la palabra o de la gramática o en capacidades cognitivas generales. Los antecedentes históricos. Según la doctora Miriam Velarde en 2017, en 1987 Bishop y Rosenblum usan el término trastorno semántico pragmático, el mismo que vendría definido por dificultades en la comprensión y producción, caracterizado por el retraso en el desarrollo del lenguaje, la dificultad en atender y seguir las reglas de la conversación, la fluidez expresiva con déficits tanto en la sintaxis y la fonología. 2 años después, Bishop y Adam en 1989 diseñaron un procedimiento semiestructurado de evaluación de habilidades pragmáticas que están basados tanto en la grabación, en la transcripción y en el análisis de las conversaciones tanto en el niño como en el adulto. También tenemos los criterios de diagnóstico del DSM-5, según Arlington 2013. Dentro de este encontramos 4 puntos importantes. El primer punto, que son las dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal. Como segundo punto, tenemos las deficiencias que causan limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, las relaciones sociales, los logros académicos o el desempeño laboral. Estos pueden darse individualmente o en combinación. Como tercer punto tenemos los síntomas que comienzan en la primera fase del periodo del desarrollo. Estas deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de la comunicación social supere las capacidades limitadas. Como cuarto punto tenemos los síntomas que no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica ni a la baja capacidad en los dominios de la morfología y la gramática, y no se explican mejor
por un trastorno del espectro del autismo o discapacidad intelectual. Trastorno de la comunicación no especificado. Navarra 2020. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que se predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos del desarrollo neurológico. Aquí podemos también recalcar otro tipo de trastorno que aparece dentro de los trastornos del lenguaje, como por ejemplo lo que es el tartamudeo, que es trastorno de la fluidez de inicio de la infancia. Sabemos que la característica esencial del tartamudeo es el trastorno de la fluidez normal y la estructuración temporal del habla, en forma de frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas y otras alteraciones de la fluidez. Cabe recalcar que la revista de la neurología, donde menciona a Cruz Amorim en 2018, dice que la Organización Mundial de la Salud define como la tartamudez como un trastorno de la fluidez verbal, durante el cual el individuo sabe perfectamente lo que desea decir, pero es incapaz de verbalizarlo. En ese momento causa la prolongación y la repetición o la paralización involuntaria de los sonidos. Aquí podemos decir que dentro la tartamudez también es llamada como el balbuceo o trastorno de la fluidez. Es a donde comienzo el niño conlleva muchas palabras frecuentes, considerables, en donde las personas que tartamudean saben decir y saben realmente decir lo que quieren, pero tienen dificultades al hablarlo. Por ejemplo, pueden repetir o prolongar unas palabras o unas sílabas o una consonante, pero ellos sí saben lo que quieren realmente expresarse. Es por eso donde llegan en el sonido o en la palabra que les resulta problema, no la pronuncian. Y es donde existe lo que es el tartamudeo. Aquí pueden aparecer los diferentes síntomas, como por ejemplo, las dificultades para comenzar a hablar, palabras, frases, oraciones, la prolongación de palabras, la repetición de un sonido, una palabra, incluso el silencio breve de los diferentes sonidos cuando aparece la palabra complicada. Uso de las palabras adicionales, intención excesiva y rigidez, y la ansiedad que le das por hablar. Uno de los factores de riesgo de la tartamudez puede aparecer lo que son los antecedentes familiares. Son el factor más importante donde deben de saber dónde pueden tener esos antecedentes, cuál consiste este tipo de trastorno. También cabe recalcar que el sexo es los varones que tienen el doble de las probabilidades que las niñas pueden tartamudear. En la edad del inicio es más probable que estos niños puedan aparecer las dificultades del tartamudeo a los 4 años de edad, alrededor de esa edad. Los trastornos del habla o del lenguaje coexistente aumentan las probabilidades que el niño tartamudee. Aquí pueden también aparecer las diferentes dificultades que traen el habla del tartamudeo y que pueden ser acompañadas con un parpadeo rápido, el temblor en los labios y la mandíbula, tics faciales y movimientos de cabeza. Aquí debemos de tener en cuenta de que es muy importante que sea tratado por un logopeda o un médico especialista para que puedan tener diferentes estrategias y métodos para poder rescatar este tipo de dificultades, es decir, para que puedan mejorar la fluidez al hablar y sepan de que realmente esto puede ser tratado. Muchas gracias.